Lo que está pasando en la República Dominicana, importando esa crisis haitiana hacia nuestro país, es increíble. Señores, yo soy Jaime Bobadilla, sean todos ustedes bienvenidos a este análisis políticos. Y si te digo que están pasando tragedias en la República Dominicana que involucran migrantes irregulares y las están ocultando, ¿tú me crees? ¿O le crees al listín diario de que todo está bien? ¿O le crees al Diario Libre de que todo está bien? ¿O le crees a Nuria? ¿Tú le crees a Nuria de que todo está bien? Te están diciendo todas las tragedias que involucran a los migrantes irregulares, que importan, que traen para acá su crisis y su forma de vida que solamente se resuelve con la desobediencia, el crimen y las muertes. Lo cruel de esto es ver a un gobierno que no hace nada, que no toma medidas contundentes, que anuncia medidas, pero que no las aplica. Es amagar y no dar. ¿O será que es que Luis Abinader le tiene miedo a los haitianos? ¿O será que Luis Abinader le tiene miedo a la ONU? ¿O será que Luis Abinader no es el presidente de la República Dominicana, sino el representante de la ONU en el país? Es un agente internacional, Luis Abinader. ¿Y cuál rol ejerce Luis Abinader para cambiar la narrativa? ¿Cuál es la manipulación que utiliza? Utiliza los medios de comunicación en contra de la población, en contra tuya y con tu mismo dinero. Porque manipula todas las informaciones y envía las líneas noticiosas que te tienen que saber en la República Dominicana para que tú ni te enteres de lo que está pasando en este país. Vemos una noticia que tenemos que buscar, como siempre te he dicho, capa por capa, para poder entender qué es lo que está pasando, porque yo no me llevo ni del jet set ni de la Semana Santa. No, mi problema es con la migración irregular y con la soberanía de nuestro país y el engaño al cual acude Luis Abinader para que tú estés tranquilito. Pero estamos aquí para mostrarte esta noticia manipulada totalmente para que tú creas que no pasa nada en nuestro país mientras la migración irregular genera crisis, trae la crisis de Haití a la República Dominicana. Te voy a invitar a que te suscribas, actives las notificaciones, compartas en todas tus redes sociales y lo envíes ahora mismo a todos tus grupos de WhatsApp y nos apoyes dándole a me gusta ahora mismo. Vamos a ver en un momento esta noticia. Mira cómo te manipulan. Mira aquí. Déjame ver si lo pongo de una manera ahí. Muere, muere a cha, 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 tras resistirse a un intento de violación en el Ceibo. Cuando grabo estos videos, yo asumo una responsabilidad de decir las cosas como son. Por eso quiero que me entiendan algo. Las redes sociales, a pesar de que es tu red social, pero tú tienes que cumplir con las reglas de cada plataforma. Por ejemplo, yo debo de cumplir con las reglas de YouTube, las reglas de la comunidad de YouTube. El que publique en Instagram, TikTok, en todas esas redes sociales, debe de cumplir con esas reglas. Yo cuando hablo, que a veces ustedes ven que digo mis malas palabras y mis cosas, me arriesgo a la suspensión de YouTube. Me arriesgo a la restricción. A veces hablo de algunas cosas y ustedes saben que como nosotros no tenemos ningún tipo de publicidad del Estado ni de ninguna otra privada a la cual nosotros llamamos, suscríbanse a nuestro canal, pongan publicidad aquí para nosotros mostrarla y así poder generar más contenido
pero nosotros nos valemos desde YouTube. Y a veces, si utilizamos esas palabras exactamente como están ahí, puede que nos bloqueen el video o nos restrinjan la monetización. Por eso a veces asumimos esa carga y decimos las cosas como nos da la gana, ese estilo que tanto a ti te gusta, pero a veces queremos hacer las cosas un poquito más ligeras, ya que a nosotros nos ven niños y personas adultas y no queremos hacer algún tipo de palabras, utilizar algún tipo de palabras que haga daño. Pero ahí está claro, mujer muere a machetazos tras resistir un intento de violación en el Seibo. Ya. Así que YouTube, ese es el título que estoy leyendo. YouTube, no es que yo me lo estoy inventando, ese es el título. Míralo ahí, YouTube, de CDN, de por Dios. Pero lo que yo quiero hablar contigo es esto. Es esto. Mujer. Esto es en República Dominicana, en el Seibo. Cuando tú escuchas esto, tú lees, una mujer pierde la vida de esa forma tras resistirse a un intento de abuso en la República Dominicana. Pues, por lo tanto, tú entiendes. Ok, una dominicana murió porque otro dominicano pasó, pero cuidado, fréname ahí, bobadilla, clávame los frenos, porque ahora esto merece una traducción. Tienes que saber. Mis padres me dieron una educación muy analítica. Mi madre, la protección que hasta el día de hoy todavía la recibo, el amor y la educación en valores. Y mi padre, cierto tigraje en cuanto a la política y las noticias. Cuando yo vivía leyendo, antes nos enseñaban en las escuelas que ahora supuestamente los niños de tercero leen un periódico, leen algo y no entienden nada, pues antes nos ponían a leer los periódicos. ¿Tú recuerdas eso? Nos ponían a leer los periódicos en voz alta y nos preguntaban qué era lo que decía, pero uno se enfocaba en los titulares. Mi padre me decía, no te lleves de los titulares, lee más abajo. Y aquí es donde a ti te manipulan, porque tú por rápido en las redes sociales te presentan esto, mujer muere, ay Dios mío, mira cómo está el país, que sí, okay. Y tú sigues y no te enteras de nada. Pero cuando vienes a la noticia, ¿qué te encuentras? Vamos a ver ahora esta traducción real a esta noticia para que entiendas qué es lo que está pasando y cómo Luis Abinader te está manipulando a través de toda la prensa tradicional comprada por este gobierno. Así que atentos aquí ahora mismo. Te lo voy a traducir. Mira aquí. Ahí te ponen incluso el nombre de la persona. El Seibo, República Dominicana. Una mujer de nacionalidad haitiana resultó brutalmente asesinada de esa forma que te decía. Ya tú estás viendo cómo la cosa cambia. Mujer muere. Y ya aquí te dicen, una mujer de nacionalidad haitiana resultó brutalmente. Ya le agregaron la nacionalidad, le agregaron la condición en el que lamentablemente perdió la vida y te dicen, luego de resistirse a un presunto intento de abuso, ese tipo de abuso, en un hecho ocurrido en el paraje La Javilla del Batey Santa Rita, en la comunidad rural de Santa Lucía, provincia El Ceibo. Ya tú ves cómo está tomando forma, o sea, wow, una mujer, wow, un intento de, se resistió y un hombre. Pero ¿y quién fue ese hombre? Seguimos leyendo. Señores, esto es un ejercicio para que todos ustedes, cuando leamos noticias, sepamos cómo hacerlo. Lo que me enseñaron cuando yo era un niño, lo estoy aplicando ahora. Lo que me enseñó mi padre, que Dios lo tiene en la gloria, lo estoy aplicando ahora. Lee más para abajo. Y cuando leo el primer párrafo, no, sigue leyendo para que entiendas bien. Lo igual tienen que ustedes ser exigentes a todos los youtubers, porque no es no solamente el título y la miniatura, el título y la gráfica, no, tiene que decirte exactamente lo que es.
Entonces seguimos. La víctima fue identificada como Antonín Níquez, de 53 años. Lamentable esa pérdida. De acuerdo con el informe preliminar de la Policía Nacional Dominicana, el agresor, quien responde al nombre de Wilkin Charles, de 22 años, también de nacionalidad haitiana, habría intentado forzarla a mantener relaciones sexuales. Ante la negativa de la mujer, la atacó con esa arma cortante, provocándole múltiples heridas que le causaron la muerte. El hecho ha generado profunda consternación entre los residentes de la comunidad, además temor de que sigan ocurriendo casos como este debido al incremento de la delincuencia. No es el incremento de la delincuencia, es el incremento de la migración irregular en la República Dominicana. ¿Qué va a pasar cuando ya todo esto no sean a las mujeres haitianas, sino a las dominicanas? ¿Qué va a pasar cuando las muertes que ya ha ocurrido, principalmente en el Ceibo, contra hombres y mujeres dominicanos? El temor no es que siga pasando por el incremento de la delincuencia, el temor es que siga pasando por el incremento de la migración irregular, lo que estamos denunciando aquí. Por eso te lo traducimos, todo esto que está planteando aquí, porque no sé si tú sabes, para eso es que viene la ONU aquí, para eso es que viene UNICEF, para eso es que viene ACNUR, para que los medios de comunicación no utilicen las verdaderas palabras. El título debió de decir: haitiano quita la vida, o la palabra que sea, a mujer haitiana por tal y tal motivo. Ah, no, pero te lo ponen, te lo endulzan ahí, te le echan miel, un chin de azúcar, lo mueven ahí suavecito y te lo pasan, consúmelo. ¿Tú estás entendiendo por qué es que tenemos nosotros que salir aquí a decirte las cosas? Agentes del Departamento de Investigaciones Criminales, DICRIM, junto al médico legista, realizaron el levantamiento del cadáver. El cuerpo resultó trasladado por personal del Sistema Nacional de Emergencias al hospital Dr. Teófilo Hernández y posteriormente al Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, en San Pedro de Macorís para los fines correspondientes. Las autoridades se encuentran investigando el caso para proceder con el sometimiento judicial del presunto responsable. Y ahora te pregunto, si fuera dominicano y tuvieran todos los datos, ya lo estuvieran ubicando. Pero si es a un nacional haitiano, ¿dónde tú crees que esté ese hombre ahora mismo? Huyendo para Haití, porque Haití es un refugio de delincuentes y tienen a la República Dominicana como refugio de migrantes irregulares. Así como no han tenido justicia madres, padres, hijos que han caído por los crímenes cometidos por nacionales haitianos en la República Dominicana, así tampoco tendrá justicia esta mujer. Pero lo cruel es tener un país donde endulzan las noticias para que tú no sepas lo que realmente está pasando en República Dominicana. Te invito a estar siempre informado y analizar las noticias, así como lo hacemos en Análisis Políticos con Jaime Bobadilla. Si te ha gustado este video, por favor, compártelo en todas tus redes sociales, envíalo a tus grupos de WhatsApp, activa las notificaciones, suscríbete también y apóyanos dándole a me gusta. Te voy a dejar por aquí un video que va a ser de tu interés. Así que nos vemos en un video más de Análisis Políticos con Jaime Bobadilla.